Otro de Federico Furiasi. ¿Cómo está, Federico? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Bueno, me alegro que andes bien. Dos temas importantes. Primero, Martín Guzmán se muestra trabajando. Hubo una reunión importante en Casa de Gobierno. Alberto Fernández, Martín Guzmán, Sergio Massa. Y además el Fondo Monetario convocó a una reunión en Washington mañana para hablar de la Argentina. ¿Qué podemos entender a partir de todo esto? Bueno, la verdad que juntando el rompecabezas y después de la muy buena editorial tuya, me parece que ahí hay varias cosas en limpio, ¿no? Primero, esto que marcaste vos es muy importante. La suba del contado con liqui en medio de la incertidumbre del dólar financiero, me parece que eso asustó a la política, ¿no? Por eso, digamos, empezamos a tener en las últimas horas, en medio de la incertidumbre y la escalada del dólar y de todo lo que significa eso, ese avance, por lo menos, del ala de Alberto Fernández, Guzmán y Massa. La contrapartida, digamos, una vez que se define el pago, como pareciera estar establecido, me parece que la justificación hacia adentro es, bueno, entonces, para no hacer el pago y quedar en offside, tenemos que mostrar también que hay una señal de parte del fondo de que hay cierto avance en los aspectos técnicos. Entonces, me parece que por ahí viene el statement que probablemente dará el fondo mañana a la mañana, probablemente un statement constructivo, para que, digamos, en línea a contramano del pago de los 730 millones de dólares, para que el ala, digamos, más racional y que está, digamos, trabajando para avanzar con el acuerdo, lo pueda justificar hacia adentro, hacia el ala más dura de que se hizo el pago, pero porque se está más cerca de un acuerdo. Ahora, Federico... No creo que esté listo el acuerdo no técnico, ¿no? Me parece que quizás en las últimas horas hubo alguna negociación, un acercamiento en las puntas, pero me parece que una cosa es que va a estar el pago y un statement del fondo constructivo, pero eso no implica que el acuerdo técnico ya esté cerrado. De todas maneras, a mí me parece que esto implica que la Argentina no sacó los pies del plato, que ya es bastante por cómo veníamos. Sí, totalmente, digamos. Argentina está en un nivel crítico de reservas, de brecha cambiaria, de inflación, de desajuste de precios relativos, y esto te marca que, digamos, una parte de la política entiende que tiene que negociar, porque el problema de Argentina, ¿cuál es? Que si no se hace el ajuste por las buenas, el ajuste se hará por las malas, por una crisis cambiaria y una aceleración de la inflación. Explícanos un poquito qué es hacer un ajuste por las malas. El ajuste por las malas es, supongamos, pateo el tablero con el Fondo Monetario, no ajusto el déficit fiscal, lo financio todo con emisión monetaria, en un contexto donde hay una brecha cambiaria de más de 100% y un banco central sin nafta en las reservas. Bueno, un escenario como ese, que no digo que sea el que va a suceder, pero un escenario como ese terminaría en crisis cambiaria y en una aceleración de la inflación. Por lo tanto, el ajuste vendría por el lado de más inflación que golpearía las jubilaciones, como pasó el año pasado. El año pasado, la aceleración de la inflación del 33 en 2020 al 50 en 2021 ajustó las jubilaciones. El achicamiento del déficit fiscal que le reclama Cristina de Kirchner a Guzmán no fue porque Guzmán es un ortodoxo, sino que buena parte de ese ajuste lo hizo la aceleración de la inflación. Entonces, Argentina está, te diría, como una manta de bebé más que una sábana corta. Es tan crítico el nivel de fragilidad macroeconómica que si no se hace un ajuste medianamente por las buenas en el marco de un acuerdo con el fondo, bueno, el ajuste vendrá por las malas. Ahora, no significa que un acuerdo con el fondo nos salve de todos. Primero tiene que ser un acuerdo que funcione, ya tuvimos un acuerdo que no funcionó, y después hay que cumplirlo, ¿no? Eduardo, vos querés consultar. ¿Qué tal? Buenas noches, Federico. Digo, son tan hábiles, tan inteligentes, porque, a ver, hablan unos, hablan otros, se hacen los buenos, se hacen los malos, está el bueno y el malo. El pago de mañana o el del martes no es acordar con el fondo. No. O sea, a ver, hacen ruido acá, pero el tema es llevar adelante un plan, presentárselo a la oposición, que la política diga, bueno, estamos todos de acuerdo, que genere confianza. Todo eso es deuda hoy, Federico. Digo, falta todo eso. Solo se está discutiendo si mañana pago o no. Totalmente, eso justamente, claramente eso es lo que quiero remarcar. Totalmente de acuerdo con vos. Una cosa, el pago de mañana, de alguna manera, digamos, deja de lado ese escenario que se estaba, digamos, tanteando en las últimas semanas de que, bueno,
no hay un pago con el fondo, se patea el tablero y bueno, y vemos qué hacemos. Un poco aleja ese escenario, que ese es un escenario donde te subía el dólar financiero. Perdón, y se paga con pocas reservas, porque no aparecieron reservas en el central. O sea, seguimos... Ten en cuenta que las reservas netas del Banco Central son de 1.700 millones de dólares y ahora se va a hacer un pago de casi 1.000 millones de dólares. Entonces, el nivel de reservas es muy crítico. Lo ideal sería acelerar la negociación para refinanciar y no seguir pagando. Entonces, imagino que para justificar el pago hacia adentro, para decirle a Cristina, estoy pagando y estoy usando de las reservas, tengo que tener algo también del fondo. Algo del fondo. Entonces me parece claro. que ahí está un Federico, poco ¿me esperás un...? que vamos a tener del fondo mañana, no porque el acuerdo esté listo en lo técnico, sino porque quizás hubo algún avance en lo técnico. Acá Claro, Federico, ¿me esperás un segundito que necesito ir a Casa Rosada, que hay novedades allí, y vuelvo con vos? Totalmente. Vamos a Casa Rosada. ¿Quién está ahí? Jero Mura, ¿no? Jero Mura. Jero, vos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Estuvimos aquí presentes desde esta tarde cuando se reunieron el presidente de la Nación junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Sorpresivamente nos encontramos con que a la salida también estuvo el jefe de gabinete, Juan Mansur, presente en esta reunión. No son horas decisivas, horas claves, y hasta el momento no está cerrado el acuerdo para lo que es este primer pago del vencimiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Jero, lo que decís este es 2022. importante, no tenía el dato de Mansur, no es un dato que pasa desapercibido, es decir, Juan Mansur es el encargado, junto a Sergio Massa, de manejar la relación de la Casa de Gobierno con Washington, ¿no? Recordemos que Mansur fue uno de los últimos que viajó como jefe de gabinete. A Mansur le importa mucho que se cierre un acuerdo, a tal punto, déjame decirte, que hay quienes sostienen que la continuidad de Juan Mansur en el gobierno está supeditada a que Martín Guzmán cierre un acuerdo con el FMI. Exactamente, sí, es de mucha importancia la presencia de Mansur, que se retiró con el presidente y también con los que les estaba nombrando recién aquí de la Casa de Gobierno. Hay que aclarar también que estuvieron en diálogo permanente, por lo menos el ministro Guzmán, con las oficinas del organismo del Fondo Monetario en Washington. Estuvo en diálogo con Cristalina Georgieva, la directora del fondo, y también con algunas otras autoridades. Obviamente, ¿no? Teniendo en cuenta que mañana tiene que haber una definición. Y lo más importante quizás, Pablo, a remarcar es que si bien, como informó la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, aún no hay anuncios a la vista porque todavía el acuerdo no está cerrado, mañana a las 10 de la mañana se va a reunir el directorio del Fondo Monetario Internacional para evaluar las negociaciones con el gobierno argentino. Ahí probablemente tengamos un panorama ya cerrado de lo que va a ser este primer vencimiento de deuda, estos más de 718 millones de dólares que, bueno, mañana tiene que haber una respuesta. Jero, gran trabajo, muchísimas gracias. Hasta luego. Federico, vuelvo con vos. Hoy el dólar subió 2 pesos el blue y además los tipos de cambio financieros subieron aún más. Tu perspectiva, después de la información que manejamos a esta hora de la noche, ¿es que mañana el mercado cambiario va a estar un poquitito más tranquilo o vamos a tener que volver a subir el dólar y otros tipos de cambio? No, digamos, si se confirma el pago y sale un statement del fondo con un anuncio constructivo en la negociación, con un mercado que venía muy negativo, probablemente la reacción inicial del mercado sea positiva y eso descomprima la presión en los dólares financieros, puedan subir los bonos que venían muy castigados, digamos, como una contrarreacción a lo que venía pasando en el corto plazo con mucha negatividad en las expectativas. Después hay que ver cuánto eso dura, porque acá en Argentina es todo muy volátil y la pregunta es qué va a pasar después, porque después lo que necesita es las señales en torno a la parte técnica del acuerdo, donde ahí están las distancias, ¿no? No solamente en lo fiscal, que Guzmán quiere llegar a equilibrio en 2027 y el fondo lo quiere hacer más acelerado, también la cuestión monetaria y cambiaria me parece que es donde mantienen las puntas más alejadas, si va a haber una corrección del dólar oficial, tiene que haber, seguramente el fondo pide un aumento en las tasas de interés, todo eso que tiene un costo para la política, me parece que ahí es donde las partes están todavía más distantes en lo que tiene que ver con el aspecto técnico, que es lo que va a definir, en todo caso, si a la larga va a poder descomprimirse la brecha cambiaria, bajar la expectativa de devaluación, estabilizar la inflación, y que es lo que necesita Argentina para crecer, ¿no? Impecable, muy claro, Federico, muchísimas gracias. Por favor, Pablo, un placer, abrazo grande. Abrazo.
Ustedes saben que desde hace un tiempo ya está convocada una marcha el 1 de febrero con una consigna